Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 31 de octubre de 2018, los días miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Lautaro? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos en total disposición para nuestra conversación. Lautaro, a menos de una semana que el gobierno presentara su proyecto de reforma al sistema de pensiones, he publicado un informe de pensiones, el Mercer 2018, y este ubicó al sistema de pensiones chileno como el 8º mejor del mundo. Bueno, esto además un par de días antes de la movilización de No Más AFP. Bueno, pasaron los días y el gobierno presenta su proyecto de reforma al sistema de pensiones. ¿Qué significa, tras los análisis, observar este proyecto, el proyecto previsional de Piñera? ¿Cuál es el análisis que usted nos puede entregar a esta hora, Lautaro Carmona? Bueno, yo diría en una palabra muy directa, el gobierno, a propósito de las pensiones están vinculadas siempre a los, valga la redundancia, a los pensionados, a los jubilados, a la gente que ha entregado una vida completa al mundo del trabajo, creando servicios, productos nuevos, riqueza, etcétera. Y después de que con sus propios ahorros, construye un ingreso mensual para el tiempo pasivo, para el tiempo en que ya no está en la producción, se da cuenta que ese ingreso es bastante precario, que no resuelve los temas que la gente tiene una vez jubilada. Bueno, pero el gobierno lo que hace cuando se trata de aquello, dice de nuevo, sin ningún tapujo, este es el gobierno de los empresarios. Este es el gobierno de los empresarios de la llamada industria de la AFP. El gobierno no ha escuchado que millones de personas, hombres y mujeres, se han movilizado durante estos últimos años por todo Chile, por cada rincón de Chile, exigiendo que se termine el sistema actual previsional. Y lo que hace el gobierno, con una presentación bastante manipuladora, que tiene, por cierto, un efecto en la psicología que el propio sistema ha creado, todo el aporte nuevo que en un proyecto a 8 años recién va a estar en régimen pleno, todo ese recurso irá a capitalización del trabajador en forma individual. Muy bien, aparece eso. Pero lo que no dice, y lo que obviamente es el tema de fondo, es que por tanto toda esa plata va a ir a la AFP, que son las mismas que han sido denunciadas, criticadas, descalificadas mediante argumentos irrebatibles. Entonces el gobierno está poniendo en el centro el respaldo absoluto a ese sistema de AFP, y la solución para quienes serán los beneficiarios, porque para la AFP es ipso facto, o sea, apenas el empleador empiece a depositar más plata, de inmediato es utilidad para la AFP. Para el trabajador tendrá que esperar 10, 20, 30, 40 años para tener un incremento absurdo, porque el sistema actual no entrega pensiones de hambre a los jubilados porque se equivocó, sino porque está construido así. Está construido para garantizar, por ejemplo, una gerencia, una gestión de las más caras de la competencia de mercado entre otras empresas. Porque total la plata no es de ellos, la plata es de los trabajadores. Está hecho para que con esa plata se ponga en el mercado especulativo, en el mercado financiero, incluso fuera de Chile, y si les va mal porque no atinan en dónde poner acciones,
Bueno, eso lo pagan los que ahorran, que no tuvieron nada que ver con esa decisión. Son de los que gastan sin ninguna, y seguramente son empresas vinculantes con ellos, en publicidad más que otra empresa. Entonces, esa empresa que al fin y al cabo no funciona para sacarle el jugo, potenciar al máximo el ahorro que con esfuerzo hizo un trabajador para que luego tenga el ingreso que le corresponde, está desvirtuada y está puesto el acento en otra cosa. Yo creo que en buena hora la Central Unitaria de Trabajadores tiene convocada una jornada nacional de movilización y paro que convoca e involucra a todos los sectores, y en este caso por acuerdo entre ellos también al sector que batalla para terminar con el sistema de la AFP, digo acuerdo entre el movimiento No Más AFP y la propia Central Unitaria, que es la oportunidad de expresar en las calles de Chile el repudio, la protesta y la crítica directa a esta propuesta del gobierno, que echa por la borda todo lo que se había avanzado. Fíjate que lo que se había avanzado en el gobierno de la presidenta Bachelet, que ya tenía, digamos, una cantidad enorme de datos a nivel de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, era crear un sistema mixto, que se mantiene por ahora la industria de la AFP, pero una empresa o un servicio del Estado, del sector, que nivele, que regule, que se va a ahorrar todas las comisiones, todos los gastos de más que hacen la AFP. Que ese sistema mixto, en la parte pública, acogiera este aporte del 5% que deben entregar los empleadores, pues yo debo decir que ojalá alguna vez proyección para llegar al 10%, o sea que el trabajador y el empleador pongan el mismo porcentaje para el ahorro de la futura jubilación. Si mal que mal, no solo el trabajador recibe un sueldo, sino quien paga ese sueldo recibe utilidades que son tremendas y que en mérito debiera compartirla para el futuro pasivo del trabajador cuando se jubile. Bueno, espero que sea mixto, que sea allí donde se administre este 5%, que un porcentaje de eso iba a capitalización de las cuentas individuales, pero como hay una cantidad muy grande de gente que también le ha aportado a la economía y no va a jubilar nunca, necesita, digamos, fortalecerse el pilar solidario, que incremente y tenga una cobertura mayor también en ese plano. Ahora, y por eso es un sistema de tripartito en cuanto a financiamiento: el aporte del empleador, el aporte del trabajador y el aporte del Estado, que lo hace no solo cuando es patrón, me refiero a los trabajadores del sector público, sino también desde el punto de vista del pilar solidario, mixto, que tuviera un aparato público que fuera fortaleciéndose para ordenar esta cuestión del abuso que hace la AFP, y que fuera también con un impacto en el pilar solidario entre los trabajadores, tanto los que están en mejores condiciones hoy día respecto a los pasivos que ya existen, como a futuro en las futuras pensiones. Lautaro, bueno, usted nos ha entregado ya un análisis completo de lo que justamente hay detrás de este proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, donde el sistema de administración de las AFP y de capitalización individual queda intacto. Usted nos ha dicho, no se hace cargo de los actuales pensionados, también usted lo ha denunciado. Se pregunta usted qué pasa con los actuales pensionados. Nada, no reciben, esto será para 30 años más. Nos ha hablado también de la especulación financiera, que captura una vez más los fondos de los trabajadores, y estos son los que pierden justamente y no son las ganancias de las AFP. Pero, Lautaro, sobre lo último que usted mencionaba, a ver si podemos profundizar. Se requiere administración, una lógica de reparto, un pilar solidario.
¿Cómo es eso? La presidenta Bachelet ya lo había anunciado de alguna forma, eso el gobierno de derecha lo echa abajo, pero es urgente finalmente lo que usted nos planteaba finalmente, ¿no? El pilar solidario o esta lógica de reparto. El concepto de la solidaridad, que es el que tanto molesta a un gobierno de derecha, tiene que ver con el reconocimiento de todo el universo del mundo laboral, de que todos y todas han aportado a la actividad de la economía, ya sea produciendo servicios o directamente productos o articulando esto. Y los sueldos son desiguales, pero la única forma de tener un umbral de que una pensión sea superior al ingreso que equivale a estar por sobre la línea de flotación de la pobreza, es que entonces algunos, que habiendo trabajado tanto, tienen menos ingresos, entre todos se cooperen, teniendo garantías, umbrales de garantía. Y para eso, el hecho de que el empleador aporte, porque era ser, insisto, un 10%, pero aporte, bueno, ahora dicen un 4%, era un 5%, eran solo 5 años para que entrara en régimen pleno, ahora están planteados que sean 8 años, es decir, todo se va dilatando. Insisto, para que sea solidario, el trabajador va a recibir una parte de ese aporte que entrega su empleador, cuando tú tienes empleador y que vas a tener que aportar este cuarto tanto, y otra parte iba a un fondo que permitía impactar las pensiones más injustas de las mujeres, de los que ya están jubilados y tienen pensiones por debajo de los mínimos, y por esa vía ser parte de un fondo de solidaridad entre todos los beneficiarios, como digamos direccionado directamente a proteger esas pensiones. El trabajador siempre ha tenido, porque es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, esa máxima está en la formación cultural, valórica de los trabajadores. No, aquí se le impulsa y se hace una campaña, se dice mi plata es mía y de nadie más me la toca, y como que viviera solo en el mundo. Sin embargo, eso es una filosofía que trata de justificar y amparar que la empresa, la AFP, que facilita ese valor o contravalor, siga funcionando y ojalá sea exigida por las multitudes, digamos, no se vayan las AFP. Yo creo que este tema es directo, por eso yo marco en la explicación, este es un proyecto de ley que favorece a los empresarios, que son quienes manejan la industria, entre comillas, de la AFP. Y la industria de la AFP es la empresa más especulativa y más injusta que tiene el sistema económico, porque hace y deshace con platas que no le son propias, en funciones que nadie lo ha autorizado, y que al resultado, porque uno podría decir, bueno, pero tiene buenos resultados, no, el resultado pues ya se está consumando desde que el hermano Piñera, bajo la dictadura, fundara este sistema previsional por encargo del dictador Pinochet, son que las pensiones son por debajo de, por ejemplo, sus propios colegas comparados que están en el sistema público aún. No voy a decir del privilegio que tienen las Fuerzas Armadas, porque eso sería otro gran tema. Sí. Ahora, creo que esto merece, por un tema de tanto impacto en la vida de todas las familias, porque todas las familias tienen forma directa o más cercana a alguien que está recibiendo este ingreso. Toda la familia, tú puedes mostrar una colilla y decirle, esta es la colilla de su pensión, y de inmediato hacerle una sumatoria y decir, esta es la colilla de sus gastos en remedios, por ejemplo, o en atención médica, en fin, y porque obviamente en la medida que pasa el tiempo son necesidades que antes podían soldallarse o no existían, pero luego sí existen. Y la verdad es que son pensiones que casi en forma directa van a dar a cubrir aquello
y empiezan entonces deudas de otro tipo, y tenemos adultos mayores que les cortan la luz, tenemos adultos mayores que tienen que conseguirse baldes de agua en la casa de al lado, en fin, o vivir de la solidaridad de los familiares, siendo que han trabajado siempre. Deberán vivir de su pensión, que deberá ser digna. Ese es el punto. Lautaro, ¿hay alguna relación, alguna correspondencia con los temas nacionales y locales que queremos destacar? Necesitamos ahí su reflexión política. ¿Cuál cree usted que son las lecciones finalmente que la dirigencia política de Chile debe aprender para que este tipo de candidatos, que hoy es un presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, que de alguna forma alimenta sus ideas de miedo y la entrega a la población, no suceda en Chile? Él alababa justamente, hasta el día de hoy, alaba el sistema previsional de Chile, las AFP, la quiere instalar en Brasil. ¿Dónde están esas lecciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile con el centro político? ¿Qué pasa en Brasil con ese centro político que no se pronunció? Pareciera ser. ¿Podría ocurrir en Chile? ¿Cuáles son esas correspondencias? ¿Qué es lo que hay tras esta noticia y las vinculaciones con Chile, por supuesto? A ver, lo que ha ocurrido en Brasil es un hecho desde el punto de vista de las causas democráticas, de los avances de los pueblos, es un hecho grave porque produce una regresión de tantos años de luchas para conquistar derechos legítimos y justos, y hoy día eso está cuestionado. El solo hecho de que un proceso que en su momento encabezó el PT, en la perspectiva de democratizar y aplicar justicia social en la gestión de los gobiernos, ha tenido un golpe como el que tuvo, obliga a todos quienes tenemos una mirada de izquierda, una mirada progresista, una mirada de un proyecto distinto que ponga en el centro los derechos y la felicidad de la gente. Tenemos que reflexionar, tenemos que preguntarnos, porque somos parte de este continente y de este tiempo como generación contemporánea. Y si un hecho que no es bueno, uno no tiene por qué no asumir, estudiar al detalle qué ocurrió. Y nunca en estos procesos hay un solo factor. Primero está la sofisticación de la fórmula, del método que tiene el imperialismo para penetrar y tratar de revertir procesos antiimperialistas, antineoliberales. Y esta sofisticación se ve complejizada y se ve todavía favorecida, dada los avances de la revolución científico-técnica en el plano de las comunicaciones. Sobre esa vía, el imperio controla la mayor cantidad de medios de comunicación como empresa, y particularmente los audiovisuales, penetra incluso los medios audiovisuales son estatales, la televisión estatal, por ejemplo, sí. Y se dedica a una labor perseverante, golpeando, descalificando y asociando todo lo que no se cumpla a la gestión de quienes hacen política. Entonces ahí hay un tema que está en debate. ¿Qué pasa con la construcción de opinión pública y el control de los medios que influyen en esa opinión pública? Porque vamos a discutir si es una inversión más tener una radio, o tener un canal de televisión, o tener un periódico, o si eso tiene obligaciones, dado que su destino es crear, por la vía de la información, o de la desinformación, o de la deformación, crear opinión en tal o cual proyección. Y creo, digamos, que la batalla por el debate sobre el tema de los medios de comunicación es una batalla que está todavía muy de inicio. No ha habido, digamos, debida atención ni concentración. Se ha querido, digamos, simbolizar allí una suerte de libertad
Sí, la libertad que usan uno para quitarle y condicionar la libertad de crítica, de pensar por falta de elementos, que tiene una inmensa masa. Ese es un tema. No olvidemos que se montaron los propios estados, a través de los gobiernos, de aparatos y de centros de medios de comunicación que, por último, tienen la obligación de responderle a toda la ciudadanía y no solo a un sector de empresarios. Pero además uno tiene que preguntarse qué cosas pudo haber hecho distinto las fuerzas del cambio, las fuerzas progresistas, para haber limitado esta posibilidad de incursión de estas operaciones que está usando, llamada golpes blandos, el gran imperio para penetrar los países que se atrevan a proyectos distintos, desafiantes a su modelo neoliberal a extremo. Y ahí, digamos, hay dos o tres cosas que son, a mi juicio, de valor mayor que solo una experiencia. Y lo digo con propiedad. Yo estuve en marzo en una reunión del grupo de trabajo del Foro Sao Paulo en México, y que concluíamos todo. Hay un gran problema que es el factor y el tema de la unidad. No es la unidad con la unidad, es la unidad con el contenido, por ejemplo, para parar proyectos como el de Bolsonaro. O sea, no es cualquier cosa. Es la unidad para poner un proyecto a favor y positivo que siga consolidando la asignación de derechos que tiene la población respecto de exigencias al Estado, ya sea en educación, en salud, en vivienda. O sea, es una unidad con contenido. Que a rato esos contenidos quedan subordinados a intereses que provienen de las legítimas diferencias que hay entre uno y otro, que se va a juntar, pues la unidad ancha es distinto, pero se pierde, no siempre se pone eso en el centro. Y lo otro es cómo cultivamos desde las posiciones que se logran una vocación de servicio público que nos tenga siempre vinculado al movimiento popular, a las masas, a los sectores con los que necesitamos más conversar, y que llegue a tal fuerza del ejemplo que se reconozca. Esta gente no solo llega a tomar posiciones de poder, sino una vez que las toma, multiplica sus vínculos con nosotros. No se nos alejan, no se nos pierden, no se nos van a otros lados. Y otra cosa es cómo uno, desde posiciones de poder, toma primera iniciativa en promover, en contribuir a que el movimiento social organizado, especialmente de los trabajadores, que tienen centrales de trabajadores, pero también de los sin tierra, también de los sin vivienda, etcétera, de los estudiantes, de la cultura, de la juventud, de las mujeres, cómo nosotros mismos lo instamos a participar activamente de crear condiciones para aprobar tales o cuales proyectos. Y no los dejamos esperando en su casa, mientras nosotros resolvemos los espacios que tenemos de representación. Quisiera que hay un problema de volver a recuperar el vínculo directo, por una parte, con la gente, y el protagonismo de esa gente organizada en sus redes propias, para que se sientan y sean parte activa de ese proceso que está llevando adelante. En este sentido, Lautaro, en este sentido de lo que usted nos señala, entonces hay que recuperar la unidad justamente entre las fuerzas progresistas, a propósito de lo que pasó en Brasil, y usted ha destacado algunas correspondencias con nuestro país. Bueno, justamente ayer martes el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores se reunió con los comités políticos de los partidos de oposición, con el PRO, con el MIR, con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista. Y el tema central fue justamente abordar el paro activo de este 8 de noviembre de la Central Unitaria de Trabajadores. Paro que apunta a advertir los nefastos proyectos de reforma previsional del que hemos hablado en el día de hoy, de la reforma tributaria, la reforma juvenil, entre otros. Y también nos imaginamos, y esa es la consulta, recuperar esa unidad entre las fuerzas progresistas. Yo creo que lo que ha hecho la CUT, esto fue el día lunes, claro, en la reunión con los partidos políticos, es el camino que hay que perseverar
profundizar, reproducir en otros sectores, porque es el camino de construir la unidad política y social del pueblo de Chile. O sea, eso es en concreto, porque también el mismo espacio de coordinaciones, de convergencia, han hecho con alcaldes, que representan municipios, han hecho con otros frentes del mundo social, como estudiantes, pobladores, etcétera. Entonces, la unidad política y social, o social y política, de las representaciones que el pueblo tiene en la política, por toda su anchura, y de las expresiones que tiene en el mundo social, según sus propios intereses y roles, esa convergencia de unidad es una clave estratégica si uno quiere seriamente plantearse no solo derrotar políticas derechas, sino conquistar posiciones de poder para abrirle paso a un proyecto democrático, de justicia social y en beneficio de mayorías en cada una de las sociedades. Entonces yo creo que hay que no solo estar presente, porque este camino que marca la CUT, además de convocar a la unidad sobre la base de un eje de contenidos, de una básica idea programática, porque no es vengan a ayudarme porque somos amigos, no, es porque tenemos intereses comunes, y se lo dicen a los partidos, se lo dicen a los movimientos sociales, luego usan el lenguaje histórico, profundamente democrático, que es lo que yo llamo el parlamento del pueblo, es decir, las calles, los espacios públicos, la expresión a través de la movilización, y entonces aquí la llamada movilización toma toda su riqueza desde el punto de vista de ser un contenido democrático. La movilización es de suyo una acción democrática, que muestra la acción más alta, porque es para que yo exprese mi vocación democrática, luchando por mis derechos, porque eso es una manifestación, es incluir la lucha por los derechos como una lucha democrática. Yo voy a estar dispuesto incluso a dejar mi tranquilidad ese día para ir a un pequeño meeting, para ir a una acción, para llegar atrasado, para lo que yo haya convenido, porque esta es una convocatoria de movilización y paro activo, es decir, donde la gente, unos no van a tomar la locomoción, otros no van a llegar a la hora del trabajo, otros van a parar la empresa porque sí lo acordaron, otros van a hacer un meeting, otros van a cacerolear. Aquí todos y todas tenemos una posibilidad de ser parte de esta convocatoria. Y es tan democrática como que no obliga a nadie, o sea, usted no puede forzar que alguien que no quiere tocar la cacerola la toque. Entonces no puede haber algo más de sentido de voluntad, de disposición de cada uno. Por eso, así como los otros partidos, el Partido Comunista también está comprometido a reproducir en forma activa esta convocatoria, porque detrás de esta convocatoria está una propuesta de decirle al gobierno, no señores del gobierno, una cosa es que ganaron en segunda vuelta, pero no pueden desconocer lo que hemos conquistado y lo que hemos avanzado como pueblo. También va a decir, esta es la otra propuesta que queremos, por ejemplo, en el sistema revisional, pero también está de suyo conteniendo amplia unidad política y social, y está usando el método histórico de la expresión de lucha y movilización, usando los espacios públicos para saber y hacer saber la opinión que tiene un sector tan grande que los trabajadores han convocado. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores y aclararnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Gracias a ti, Sergio, y buen día a todas y todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo día miércoles 31 de octubre. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.